Pero Dios quiere hoy día hablarnos a través de esta historia que sale en nuestra Biblia. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 27. Si usted la encuentra, se pone sobre sus pies en reverencia a la eterna y poderosa palabra del Señor. ¿La ha encontrado? Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vamos a leerlo nuevamente. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hermano, el título para la predicación del día de hoy, para poder guiarnos bajo un tema, se llama Fe y Obediencia. Dígale al que tiene a su lado, no importa quién sea, si sea un Naamán o sea un general, dígale, hay que tener fe y obediencia. Pero dígale con ganas, hermano, para que no se le olvide la palabra. Lo que leímos, hermano, en esta historia, es un poco sobre la historia de Naamán. Naamán quizá era una persona que tenía cargo. Naamán era una persona, un general quizá, pero era un leproso, hermano. Y Naamán tuvo que tener dos cualidades las cuales lo llevaron a poder alcanzar la sanidad para su carne. La primera fue la fe y la segunda fue la obediencia. Y para poder ir concordando esta palabra, quiero que proyecte 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra del Señor: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, ¿cuántos están prestando atención en esta tarde? Que la grosura de los carneros. Cuando Naamán obedece a la palabra del Señor, hermano, esta es una historia muy linda, hermano, en el sentido de que no tan solamente Naamán alcanza para él la sanidad de su carne, hermano, sino también que adopta la fe. Y esto es muy importante, hermano, adopta la fe de Israel. Cuando la Biblia nos dice que es mejor el obedecer, si la Biblia nos dice, ¿quién somos nosotros para ir en contra de la Biblia? Por eso, hermano, Dios bendiga a cada uno de los que hoy día obedecieron que había que hacer ayuno. Cuando estábamos un grupo en la mañana aquí, escuchaba la oración del pastor y me conmovía porque decía, yo sé, Dios mío, que hay algunos que están en sus colegios haciendo ayuno. Y el mismo Dios que decía nuestro hermano Elvi, el que se mueve aquí, se mueve donde estemos. Oiga, si usted no obedece a la voz de su pastor, menos va a obedecer la voz de Dios. Y dicen que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta tarde. Naamán, en el versículo 15 de Segunda de Reyes, de ahí en adelante empieza él a reconocer que Jehová es Dios. Y quiero complementar esta palabra con el Salmo 100, versículo 3.
Todo lo que hizo Naamán, hermano, fue un plan perfecto de Dios. Dice el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando Naamán hace esto de reconocer a Dios, él tuvo que quebrar algo que tenía por dentro, hermano. Él tuvo que rendirse, hermano. Él tuvo que acatar siendo, escúcheme bien, siendo un general. Acató la voz de la sirvienta de la esposa. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Sea el cargo que tengamos, sea el lugar, la posición que usted tenga en su trabajo, Dios le habló a Naamán a través de lo que menos podía esperar. Y se le inculcó, hermano, una palabra de fe. Hermano, en el libro de Lucas que leíamos como texto base, Lucas 4:27 dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Hermano, y Eliseo estuvo 60 años como profeta. Y dice que había muchos leprosos en ese tiempo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino solamente Naamán el sirio, que no era ni israelita, hermano. Y aquí nosotros muchas veces entramos, a poder ser unos agradecidos. Porque nosotros, de verdad que a nosotros no nos correspondía poder estar en el árbol de la vida. Sino, después viene la palabra de Dios, hermano, y relata que ya no hay judío ni griego, y que todos pudimos alcanzar esta salvación y esta vida eterna. Por eso, hermano y hermana que está escuchando en esta tarde, muchas veces nosotros nos hemos sentido así, menospreciados quizá, o extranjeros quizá. Pero es tiempo, hermano, que usted pueda empezar a reconocer a Dios. Reconocer de que Él nos hizo a nosotros. Empezar a tener fe y obediencia. Naamán fue el único, hermano, que fue sano en 60 años. En el libro de Levíticos capítulo 13 habla la Biblia, hermano, sobre los procedimientos a seguir de los leprosos. Porque no era tan solamente que ellos eran sanos y podían ser expuestos públicamente. Había un procedimiento muy largo a seguir, que quizás podía llevar meses. Piense usted cuántos de los que quizás se creían ser sanos, hicieron el procedimiento y no fueron sanos. ¿Cuántos de ellos quizás perdieron meses y meses tratando de ser sanos? Y este Naamán, hermano, fue sano en un día. Y no eran israelitas. Esto muchas veces, hermano, a mí me conlleva a la palabra del Señor que repetimos siempre desde este lugar, que decimos que muchos son los llamados, pero de verdad pocos son los escogidos. Y de verdad, hermano, que en estos tiempos finales tratemos de ser escogidos. Poder tener fe y tener obediencia, hermano.
Naamán, hermano, para poder ser limpiado, tuvo que rendirse. Rendirse ante Dios. Tuvo que quebrar su orgullo. Yo no sé si hay alguno que le está hablando el Señor en esta noche. Tuvo que obedecer. Tuvo que reconocerse para poder alcanzar la sanidad. Si nosotros, y escúchenme bien, si hay alguno que quiera alcanzar sanidad para su alma, tiene que rendirse, quebrar su orgullo, obedecer y reconocer que Jehová es Dios. Después de todo esto, hermano, ¿por qué le digo que hay una palabra de esperanza en esta noche? En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase a mi señora el profeta, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta es la palabra de fe que recibió Naamán. Quizás Naamán fue muchas veces al templo a adorar otros dioses. Quizás Naamán, como la mujer que toca el manto de Jesús, todo lo que él podía tener lo había gastado tratando quizás de poder alcanzar la sanidad. Pero le vino esta palabra de esperanza a la esposa. Si rogase mi Señor, ahí se refiere a Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y estas palabras llegaron a Naamán y le inculcaron fe. Pero no era una fe cualquiera, hermano. Porque le dice al profeta que está en Samaria. Y sabe que Naamán era sirio. Y los israelitas era un pueblo que estaba siendo dominado por otros pueblos. Lo que tenía que hacer Naamán en este texto, en pocas palabras, era meterse en la boca del lobo. Porque tenía que ir a donde sus enemigos. Si él tenía privada a esta muchachita que le da estas palabras. Versículo 2, mire, devuélvase uno. Y de Siria habían salido bandas armadas. Mire, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era una israelita la que le dijo estas palabras. Una esclava. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ellos quizás Naamán tuvo la valentía de poder ir. Tuvo una fe y tuvo que obedecer a algo que quizás, y escúcheme bien en esta parte, obedecer a algo que quizás no estaba de acuerdo, pero era para el bien de él. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Que tengamos obediencia, hermano y hermana. Y muchas veces la obediencia no va a ser lo que nosotros queramos, sino va a ser lo que nosotros necesitemos. Cuando Naamán recibe la palabra de esperanza, él recibe algo para su vida, hermano, que quizás no lo había practicado nunca, como esta fe que tuvo en Dios. Como cuando usted ya no daba más. Cuando ya no le quedaban más chauchas para fumar. Si de aquí nos salimos todos de la oficina. Cuando ya estaba ahí condenado a no sé cuántos años. Cuando tu esposo ya no lo hacía cambiar nada.
Y recibimos una vez una palabra de esperanza. Yo no sé cuántos recibieron eso. Y esa palabra decía: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y dígame que no fue bueno obedecer a la voz de Dios. Dígame que no fue bueno tener fe que íbamos a cambiar. Dígame que no fue bueno que usted iba a salir del pozo cenagoso, que iba a poner sus pasos sobre la peña. Mire lo lindo que puso un calzado nuevo, un anillo en su mano. Y enderezó nuestros pasos, hermano. Film Sonido. Film Sonido.